vamos ahora con Francisco Bustamante, él es economista, y vamos a conversar un poco sobre la situación económica del país, también el CEPANIN, que ha traído algunas preguntas, interrogantes. No hemos visto al Banco Nacional salir a explicar nada. Sin embargo, el MEF sí ha estado presente en los distintos medios de comunicación social hablando de esta temática. ¿Qué piensa de este instrumento del tiempo para el pago del mismo o para redimir el mismo y de lo que se está cobrando por parte de la banca para redimirlo antes de la fecha de cumplimiento? Profesor Bustamante, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Mire, usted lo ha colocado muy bien. Aquí hay dos instancias. Tenemos la instancia del gobierno nacional que, honrando una instrucción, un fallo de la Corte, decide que debe pagar esos famosos intereses morosos. Entonces dice el Ejecutivo, acatamos la orden y lo vamos a pagar. Lo hace en un momento que el presupuesto está cerrado, que estás en una política de control de déficit fiscal, que tienes por delante necesidades ya identificadas que muy probablemente vas a tener que endeudarte parcialmente para cubrir gastos corrientes. ¿Cómo lo honras? Tú tenías dos opciones. Dejabas de gastar en cosas sensitivas, reduciéndole gasto a otras entidades dentro del presupuesto y abriendo una ventana dentro de las partidas presupuestarias previa aprobación de la Asamblea, o no tocas el presupuesto y emites un documento de pago interno. Y entonces emites lo que es realmente un pagaré, un compromiso del Estado de pagar eso en fecha diferida. Y lo estructura en tres, cuatro fechas de acuerdo a las etapas correspondientes cada uno de los documentos, de los montos que está pagando. Eso es lo que hace el gobierno. Pero hay una situación cierta. La mayoría, si no todos los que reciben ese dinero, están jubilados. Y en aquellas ocasiones, cuando se generó la obligación, eran los salarios muy bajos, mucho más bajos que lo que se percibe ahora. De manera tal de que el mismo 13º mes y la misma pensión que reciben esas personas es baja. Entonces es obvio que ese grupo de personas va a decir, caramba, tengo que esperar 2, 4, 6 años para poder cobrar este dinero. Yo busco una opción de cómo cobrarlo lo antes posible. Entonces ahí surge la oferta del Banco Nacional. Dice el Banco Nacional, yo te lo voy a descontar anticipadamente y te voy a cobrar el costo de esa transacción. Y aquí es donde vienen los temas. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más sencilla posible. Si yo dijera, y entonces $1 en mi bolsillo hoy vale igual que $1 dentro de 6 años que voy a cobrar, definitivamente no. La gente va a decir, ¿sabe qué? Yo prefiero $1 en mi bolsillo hoy que $1 dentro de 6 años. Bueno, esa diferencia en el tiempo engloba varios costos. Uno es el interés que deja de ganar $1 que tengas hoy si lo inviertes en ese tiempo, más la inflación que hay en esos 6 años. Entonces quiero decir, el valor presente de $1 hoy no es igual al valor futuro de ese dólar. Ese dólar, para poder mantener su valor, va a tener que valer mucho más. Bueno, hacemos la operación al revés. Ese dólar que tú vas a recibir dentro de 6 años, ¿cuánto valdría hoy? Entonces viene el concepto, definitivamente ese dólar del futuro hoy debe valer mucho menos o menos. Y aquí viene cuánto es el menos que va a valer, cuál es la tasa de descuento que voy a considerar. Entonces dice el banco, bueno, yo para darte ese dinero tengo que captarlo de mis depositantes. Mis depositantes me ponen dinero en mis manos y yo lo invierto en el tiempo, le pago sus intereses a él del ahorro, cubro mis gastos y me queda mi utilidad. Ese es el análisis que hace la tesorería de un banco.
cuánto está costando el dinero de ahorro, entre 3 a 4%, 4,5% en muchos casos. Entonces dice el banco, yo tengo que cobrarte más que eso para poder yo pagarle al depositante, para poder cubrir mis gastos durante estos 6 años o 4 años o 3 años, lo que te descarte, más la utilidad que como banco debo obtener. Y ahí sale un estimado de un 5%. Como es anual, mientras más años pasen, va a ser 5 años, 5% un año, 5% 2 años, 5% 3 años, y se va acumulando. Cuando yo traigo ese descuento de ese dólar a valor presente, surge que definitivamente el dinero que la persona va a recibir es menor que el que estaría prometido pagarse dentro de 6 años. Eso es lo que ha pasado. La tasa que se está cobrando actualmente, 5%, equivale, redondeado, que es $1,000 dentro de 6 años, equivaldrían a 740 y tantos dólares hoy, que es el famoso 26% que dicen que se está descontando, pero realmente lo que se está descontando es el costo del financiamiento de ese dinero, más el financiamiento de operaciones del banco y una pequeña ganancia. Licenciado. O sea, eso es lo que ha pasado. Licenciado, ¿cuál es la tasa que a los depósitos del Seguro Social por el IBM le está pagando el banco a la caja en este momento? En este momento está arriba del 4,5%. Y ellos me están cobrando a mí, siendo yo asegurado, dueño del dinero de ese que se está depositando, 7%. Si me lo hace efectivo hoy. No, el banco le está cobrando 5%. Tiene 0,5%, usando su mismo ejemplo, para cubrir sus gastos operativos por estos 6 años y está ganando su ganancia por esa operación. Visto también de otra manera, y me alegra que lo haya traído, si ese dinero el banco lo agarra y en vez de descontarle a usted, lo invierte en un préstamo comercial común y corriente, estaría ganando 6,5%, 7%. Suficiente para pagarle al banco y con una mayor utilidad, para pagarle a la caja y con una mayor utilidad para el banco. Porque cuando el banco establece una tasa de descuento para mí, por el dinero que yo quiero hacer efectivo hoy, que tiene un vencimiento de 6 meses, el banco está haciendo los cálculos financieros de cuánto es el valor futuro versus el valor corriente. O sea, es un cálculo que es matemático. O sea, si yo lo hago de otra forma, es decir, si cobro menos, el que pierde es el banco. ¿No es así? Así es. Y yo lo que quiero es que nuestros jubilados entiendan que la tasa que le está cobrando el Banco Nacional es la tasa que corresponde a un análisis financiero de cuánto costará el dinero en el futuro y cuánto cuesta el dinero ahora. Yo tengo que cubrir ese espacio y yo te estoy adelantando el dinero que voy a pagar, que tengo que pagar después más caro. Así mismo es. Es así, de sencillo. Así es como usted lo está entendiendo. Y obviamente yo no soy insensible a la preocupación del jubilado, porque yo estoy dentro de lo que les tocaba el CEPALIN. Fui el día que me citaron, parece que a todo el mundo lo citaron a la misma hora, yo di unas filas enormes. ¿A usted lo citaron? Yo no lo retiré, le voy a explicar. A mí me citaron y yo fui a las 3 de la tarde. Porque a mí no me han citado, yo cada vez que llamo ahí me dicen que no. No, usted tiene que estar al internet y buscarlo, Yo no soy busco. Usted, bueno, tiene que hacerlo, busque el tiempo a las 2, 3 de la mañana. Entonces, si usted no entra, no se va a dar cuenta. Yo me enteré así, digo, estaba buscando esta cosa y boom, me saltó el aviso. Fui. La cantidad de personas que había. Pero lo que me impactó como persona es de que había muchas señoras, obvio las mujeres viven más que nosotros los hombres, en condiciones de salud muy maltratadas, en algunas en andaderas, otras en bastones, unas llevadas de brazos de los familiares. Y con sol. O sea, no, estaba bajo techo, estaban bajo techo, en un lugar bajo techo. Eso era lo bueno que tenía. Y habían bastantes bancas, pero aún así la fila de los que no estaban en banca era larga. Entonces es un estrés para las personas. Y esas personas que ganan poco, obviamente quieren hacer líquido ese dinero porque tienen necesidad. Y yo lo entiendo. Es un tema humano, pero el banco tiene que ponerse a analizar cuánto me cuesta el dinero,
cuánto puedo cobrar y cuánto necesito cobrar. ¿Ve? Entonces, ahí es donde está la explicación del tema que lamentablemente los números, y usted lo sabe muy bien, ingeniero, los números son implacables. Hay gente que dice en la calle lo siguiente: ¿por qué tengo que pagar por un dinero que el gobierno nos quitó y ahora tenemos que pagar intereses? ¿Por qué no? ¿Hay alguna explicación por la que el gobierno no paga inmediatamente estos certificados y tenemos que esperar hasta el 2029, cuando entre el otro gobierno? Ya yo expliqué que hay un problema de presupuesto, hay un problema de déficit fiscal y un problema de deuda que tiene que tomar el gobierno. Si hace eso, pone en peligro la estabilidad fiscal y pone en peligro las calificaciones de riesgo y pone en peligro el financiamiento de las necesidades fiscales. Ahora, yo, Francisco Bustamante, ciudadano, te voy a decir lo que yo he analizado del problema. Que sé que no le va a gustar a la gente, pero yo no estoy aquí para que la gente me ame, porque no tengo, a esta altura de mi vida, no estoy buscando abrazos. Mira, a las personas le quitaron... ¿Cómo que no está buscando abrazos? ¿Ah? ¿Cómo que no está buscando abrazos? Si ahora es cuando la necesita. No necesita compañero de viaje. Yo no copio eslogan. Yo lo digo, yo particularmente no estoy buscando el aplauso fácil, ni otra cosa. Bonitas. No estoy buscando votos, nunca, así que no estoy en eso, pero voy a decir mi percepción del tema. La persona le retiraron de su dinero sin preguntarle en una porción del 13º mes, que se fue a financiar parte de las pensiones que en ese momento se necesitaba para reforzar las pensiones. Se pagaron las pensiones con ese dinero. Posteriormente sale una norma de la misma corte que esa retención no procedía, que había que devolverla. Se devolvió ese dinero. Posteriormente dice, no, pero es que había un interés que se generó, se devolvió ese dinero también. No, pero que hay un espacio de dinero que no está cubierto, que se acaba de devolver. O sea, yo creo que la corte, funcionando bajo su esquema, sin entrar en la materia de las implicaciones fiscales, tomó decisiones de devolver el dinero que ya fue devuelto 2 veces, cuando pagó la pensión y cuando lo pagó en efectivo y pagó intereses y ahora está pagando la mora que hubo en pagarlo. De manera tal que yo creo que el gobierno está pagando, y no digo el gobierno hablo del gobierno de la República de Panamá, está pagando lo que en un momento otro gobierno hizo. Ese es un punto. El punto es el siguiente ahora: ¿por qué me está pagando de la forma que lo está haciendo? Por las razones que expliqué. El gobierno no tiene eso en presupuesto. La situación fiscal del gobierno, si bien es cierto, ha mejorado significativamente, no deja de necesitar financiamiento para seguir funcionando. Entonces, esa es la disyuntiva de las autoridades en lo que tienen que trabajar. Lo que pasa el banco está haciendo negocio a costa de los jubilados, como algunos piensan. Sí, lo que pasa, profesor, a ver si, para ponérselo de otra forma a nuestra audiencia. El gobierno hizo un cálculo de cuánto costaría al día de hoy emitir estos certificados. Si yo lo quiero redimir al día de hoy, te lo van a pagar al día de hoy. Si el banco te lo quiere redimir a un interés, el banco toma el riesgo de ese interés, el gobierno toma el riesgo de haberlo pagado hoy. O sea, él no puede pagarte una cosa porque eso es un cálculo matemático que se ha hecho de hasta dónde aguantan las finanzas públicas del Estado. Entonces, esto es un poco teoría financiera, pero tienes que explicarla para que la gente entienda que no es que le están robando, es que si el banco te está adelantando el dinero que vence en 7 años, el banco está tomando un riesgo y lo que hace es reducir el costo futuro del dinero al valor real del dinero hoy. El MEF hace su cálculo financiero en función del desembolso que ha hecho a esta parte y está diciendo, esto vence para tal día, yo te cancelo en tal día, y en ese día yo tengo que tener la plata para pagarle a quien sea el acreedor de ese bono en el momento que me lo presenten. Y aquí hay
mucha desinformación o desconocimiento o quizás ignorancia. No estoy diciendo ignorancia el concepto o un término negativo, quizás desconocimiento sería la palabra. Aquí hay gente diciendo, por ejemplo, y ese dinero durante todo este tiempo ha estado generando ganancias para los bancos. Vamos a ver que el experto nos hable del tema. Yo no sé de dónde sacan eso. Lo otro que es, aquí dice otra persona, habla de los intereses, que el CEPANIN deben devolverlo con intereses, pero es que el CEPANIN son los intereses del CEPADEN. Entonces esto va a ser una cadena, los intereses del CEPADEN, los intereses del CEPANIN, los intereses, o sea, no vamos a terminar nunca. Mire, esto es un tema muy importante. Yo sí uso mucho la palabra ignorancia como el sinónimo de falta de información. Correcto. Para mí, yo, por ejemplo, me declaro ignorante en el 99.999% de las cosas que hay en el mundo. No tengo información. Y cada vez que hablo de inteligencia artificial me tenso sabiendo la cantidad de información que hay que yo desconozco de todas las cosas. Entonces, todos somos ignorantes en muchos aspectos, en muchas cosas. Así que eso no es... Y eso tiene solución. Es falta de información, uno la busca y uno lo resuelve. En primer lugar. En segundo lugar, vamos a tomar algo que probablemente lo veamos después. La educación financiera panameña es baja si es que existe. No hay educación financiera en la población panameña. De manera tal que las personas, estos temas no los llega a tocar nunca en su vida la gente común. Desde primer grado hasta sexto grado, y muchos se gradúan en la universidad y no lo llegan a tocar. Yo hablaba con amigos míos que son del área de las ciencias puras, de ciencias que no tienen nada que ver con matemáticas, sino puras cosas. Ellos, estos temas les son arcanos. O sea, no es un tema de inteligencia, es un tema de información. Entonces, sí hay un problema de falta de información financiera, sí hay una falta de conocimiento de estos temas. Ahora, vamos al tema de los documentales. Repetimos, ese dinero no está en ninguna caja. El dinero que se generó fueron las retenciones que se hizo el 13º mes, que ya dije, se pagaron en pensiones, se volvieron a pagar en efectivo, se pagó intereses sobre esos CEPADEN y se vuelve a pagar ahora intereses que se dejaron de pagar por un tiempo. Entonces, ya con esto digo, esto es un capítulo que no es que alguien se quedó con su dinero. Ya se le pagó en pensiones, se le devolvió en efectivo, se le pagó intereses y se le está pagando una mora que tuvo. Ahora, profesor, una advertencia para nuestros oyentes. Hay la información no es conocimiento. La información tiene un mecanismo para que usted genere conocimiento, pero hay mucha información que está saliendo en las redes con respecto a este tema que es incorrecta. Entonces, si yo me guío por esa información, estoy teniendo una opinión incorrecta. Lo que tratamos de hacer con usted es que usted nos pueda brindar información que usted puede usar correctamente, tener una explicación correcta para una interpretación correcta de esta realidad particular que es el pago que le está haciendo el Estado por los intereses que le deben y el costo que eso tiene si yo lo quiero redimir ahora, porque eso tiene un costo para el banco que me lo va a hacer. Entonces, lo que pasa es que hay gente que está escribiendo y dice, lo que pasa es que el banco te está robando. Entonces la gente comienza a repetir, es que el banco me está robando. Si yo fuera el banco, y si usted fuera el banco, haría exactamente lo que el Banco Nacional está haciendo. Entonces, yo creo que parte de la desinformación que estamos teniendo es porque es muy fácil confundir con información tergiversada a la gente, y hay que tener mucho cuidado en una época como esta de complejidades financieras, políticas, tener muchas fuentes de información y si no preguntar. No saber no es un problema, el problema es creerse todo lo que y tener duda y no preguntar. Y sabe dónde está un error. Perdóneme, profesor. Sí. El Banco Nacional no ha querido salir
a explicar absolutamente nada y creo que deben hacerlo, dar información, hacer docencia, así como lo está haciendo el profesor Bustamante, que no trabaja en el Banco Nacional, que no es funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, él por conocimiento que tiene, que ha estudiado, nos está dando luces en torno a este tema. Claro. Pero usted le pide al Banco Nacional vocería y te dicen, eso es responsabilidad del MEF. Pero el MEF no puede hablar por lo que está haciendo el Banco Nacional, tan sencillo como eso. Bueno, déjame decirte algo, Álvaro. El domingo en la noche me llamó el gerente del Banco Nacional, porque yo esta idea la comparto con mucha gente y me dice, oye, Pancho, tú me puedes ayudar. Digo, que ayúdame con los medios explicándole. Digo, hombre, si yo ya tengo apalabrado una conversación ahí, como dicen los chicreanos, con Álvaro. Oye, muy bien, muy bien. Entonces dice, bueno, te voy a pedir que por favor me hagas algo. Entonces ayer me mandó un par de personas que me entrevistaron y le dije, palabras más, palabras menos, en lo que estamos hablando. El banco está prestando un servicio a esa población que necesita el dinero, pero tiene que cobrar porque tiene un costo y un riesgo en el tiempo que cubrir y tiene que pagarle a sus depositantes. Entonces, la tasa que está cobrando es la que puede cobrar dado los precios que hay hoy. El ingeniero hablando por un tema que yo no me quise meter, pero lo puso. ¿Qué pasa si mañana se disparan las tasas de interés? Si la inflación sigue en Estados Unidos, las tasas van a subir, aquí van a subir. El banco empieza a perder porque tiene unas tasas que tiene que pagar y ya pactó a 5% y va a tener que pagarle más al banco, a la caja y a todos los depositantes que tenga. Es un riesgo que se está tomando. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que sí, yo coincido con usted y ese es uno de los problemas que a veces tenemos en la función pública, que la función pública es muy parca en explicarle a la ciudadanía el porqué de las cosas que están sucediendo. Y ahí viene entonces pues la desinformación, el mal manejo de la información sesgada, malintencionada o puramente ignorante. Pero yo para eso lo resuelvo dando las explicaciones. O sea, yo no puedo dejar que alguien esté diciendo algo, sino de forma respetuosa, hoy le explico en qué consiste el error. El problema es que ahora mismo estamos teniendo una aproximación a las inconsistencias, que algunas pueden ser inconsistencias no con mala intención, sino con información equivocada, pues. Entonces yo tengo que entender que este tipo de problemas tiene cierto nivel de complejidad y que no saber no es un delito. No, vamos a estar claros en eso. Hay miles de cosas que yo ignoro, por ejemplo, y usted ignora y todo el mundo. Y eso no es ningún problema. El problema es que cuando yo quiero saber algo, yo voy, investigo, leo, estudio, busco la fórmula. Pero yo necesito, por ejemplo, en los medios de comunicación, que esto se discuta abiertamente. Por ejemplo, yo le voy a dar otro ejemplo, este del banco, pero el problema de la mina, por ejemplo. Yo tengo que tener una explicación para el país sobre esto, cualquiera sea la decisión que tome. Entonces, si no lo hago, creo que los influencers, la guerra entre influencers, lo único que produce es desinformación. Si el influencer A está a favor de la tesis C y el influencer B está a favor de la tesis D, entonces hay una guerra de influencia para ver quién ataca a quién. Entonces lo que quedamos es insultándonos en vez de resolver un problema de conocimiento o de desconocimiento. No saber no es un problema, vuelvo y le reitero. Un mundo tan complejo como este, entender una realidad significa ver las fuentes diferentes. La primera cosa que muere en una guerra es la verdad. La primera cosa que se mata. Así es. Ok, aquí ahí dice, los soltaron ahora sabiendo que la mayoría de los jubilados van a hacer el uso del dinero de una vez. Bueno, usted tiene simple y sencillamente la otra opción. Yo conozco gente que cuando se pagó el CEPADEN, tomó el papel que le dieron, como el bono, el certificado, lo guardó y lo cobró el día que tenía que cobrarlo. Aquí hay un planteamiento. ¿Por qué no hacerlo
y eso lo sugirió el propio profesor Bustamante, ¿por qué no hacerlo transferible, certificados transferibles a terceros? ¿Por qué, profesor? Obviamente que si eso pasa, va a haber mayor demanda por el documento y gente, y uso el ejemplo, si yo tengo que pagar impuestos este año, digamos $300, yo tengo dos opciones: los saco de mi bolsillo y los pago, o voy a una persona que tenga un CEPADEN de $300 y digo, oiga, hablemos un poco, yo se lo compro y le doy $290. Obviamente la tasa de descuento que le estoy dando ahí es ínfima. ¿Por qué? Porque yo la voy a liquidar enseguida, esa posición, la abro y la cierro enseguida, me gané $10, bajé mi costo y ayudé a esa persona. Eso pudiera funcionar. Ahorita me estaba acordando que cuando hubo el cierre bancario, probablemente el ingeniero Blandón creo que no estaba en Panamá. Yo era gerente de una empresa y nosotros tuvimos una operación muy interesante. Nos bloquearon todos los depósitos, quedaron congelados, y entonces nos emitieron unos bonos en reemplazo de eso para pagar deudas y para hacer negocios. Y me acuerdo que tenían vencimientos distintos. Entonces, nosotros, los que tenían vencimientos más cortos, lo podíamos hacer efectivo y los otros teníamos que descontarles una tasa. O sea, se buscaban en aquel momento mecanismos para darle liquidez al sistema. En este momento lo que queremos darle es liquidez a esos jubilados. Entonces, una manera esa es decirle, bueno, los bonos que son de menor cuantía o de vencimiento más corto o más largo, yo no sé cuál, le damos un descuento especial, el Estado lo garantiza o lo permite que se use para pagar deudas de terceros. Es decir, yo creo que el Estado tiene una tremenda oportunidad de aliviar la ansiedad que la gente tiene. Pero es una labor que tiene que hacer el MEF y tiene que hacerlo en conjunto con el gabinete para poder tomar las decisiones al respecto. Pero se puede, yo creo que pensando se puede encontrar algunas avenidas, pero es una cosa de gobierno central. Ok, profesor, me salgo del tema y me gustaría un balance suyo de la situación hoy. Estamos por arrancar el tercer año del gobierno. ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno para tratar de que el país dé un golpe de timón y comience a generarse la inversión que se necesita, que produzca el empleo y el chenchen que la gente está esperando desde la campaña donde se prometió precisamente chenchen en el bolsillo para los panameños? Bueno, mira, a riesgo de volver a caer antipático, inclusive a mis amigos del gobierno, voy a decir algo. Todos los candidatos, desde la vida digna hasta el otro extremo, ofrecieron el oro y el moro a la población panameña, sabiendo todos que la situación fiscal que iban a heredar no era buena. Por ello hubo uno que prometió trabajo de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo libre. O sea, prometieron lo que no se podía cumplir. Hubo uno que se aproximó a la verdad y al final dejó la cancha, que fue Melitón. Fue el que más se aproximó a la verdad de lo que había que hacer. Y al final, en el último día, tiró la toalla. Entonces, todos prometieron lo que no se podía cumplir. ¿Y saben qué es lo peor, Álvaro? El pueblo panameño lo sabía. Así que no nos hagamos los tontos, porque entre gitanos no se leen las manos. Esa es la verdad que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué viene? El gobierno que llega descubre, ¡ay, qué tremendo hueco! Ya lo sabía, todos lo sabían. Entonces viene el problema, ¿cómo reactivo yo una economía con el peso de haber soportado durante varios años un endeudamiento pavoroso, la pérdida de casi 300,000 empleos, ¿ve? Y una deuda creciente en ese momento con las tasas altas? No es fácil, no es fácil. Súmale a eso un gobierno que tiene un 34% de electores, que tiene una bancada emproblemada. Entonces es un panorama difícil. Y para completar la cosa aparece Donald Trump,
golpeando la muerte y metiéndole patadas a la puerta, y después la guerra. Entonces no es un panorama fácil. A pesar de eso, Panamá tiene una perspectiva de crecimiento económico de las mejores en toda la región. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una clase media del 60% de la población. Eso le da capacidad de consumo a la población. Porque nosotros tenemos una inflación baja. Y porque hemos tenido algunos motores de crecimiento que han estado generando crecimiento económico. Pero aquí viene el gran drama, que creo que lo adelanté hace un momento y le mandé algo que pregunté antes de venir acá. No sé si tuvo tiempo de leerlo. Tenemos crecimiento, pero no tenemos empleo. Uh-huh. Tenemos riqueza, pero una desigualdad creciente. ¿Dónde está el problema? Que los empleos que se están generando son de bajísima calidad en cuanto a precio, a ingresos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía muy desplazada hacia un sector muy eficiente y altamente cualificado, que genera muy poco empleo de muy buena calidad y una gran cantidad de empleos que dan bajo nivel, que son los comercios pequeños, los servicios, y tenemos un sector agropecuario que tiene baja productividad. Entonces tenemos un desbalance que no es de ahora, vino heredado de hace mucho tiempo y se agrava con la crisis de COVID y no termina de resolverse con las presiones que recibe Panamá. Ese es el panorama. A pesar de eso, Panamá está creciendo. Panamá se generaron creo que 86,000 empleos en el último periodo. Entonces, está avanzando. Voy a decir algo que yo sé que cae mal, pero yo pasé 18 años trabajando fuera de Panamá en distintos países. Los problemas de Panamá, comparados con la región, son manejables. Tenemos riesgos. Puedo decirlo, yo viví en El Salvador, yo viví en Belice, yo viví en Guatemala, yo viví en México. Todos esos países tienen niveles de violencia impresionantes. Nosotros tenemos otros, pero no llegamos allá. Tenemos empleo. La mayor prueba de eso es que casi la población panameña no emigra, se queda en Panamá. Entonces, el país tiene eso. ¿Dónde está la llave y dónde está el problema? La educación. Ahí está. Y da pena decirlo porque pareciera que uno está como papagayo repitiendo lo que todo el mundo sabe. Tenemos universidades graduando gente que no van a conseguir empleo, de baja formación. Yo he escuchado a decanos hablando sobre temas de su especialidad, diciendo cosas sin sentido. Entonces, tenemos un problema muy serio en el tema educativo panameño, y yo lo digo con mucho temor y con mucho orgullo. Yo nací en Santa Ana, yo crecí entre el José Hurtado y el Instituto Nacional y la Universidad de Panamá, pero pude irme a estudiar porque era un muchacho que estudiaba. Para mí la educación fue una llave, el deporte fue una llave. Nosotros tenemos que trabajar muy duro en crear esos mecanismos de apertura para nuestra población de los estratos populares. Y eso es la educación, una educación de calidad. El ingeniero recordará el lema de los jóvenes de aquella, una educación laica y científica y pública. Era el grito de batalla de la juventud de nuestra época. Es lo que pedíamos. ¿Qué pide la juventud hoy día? Entonces tenemos un tema muy pesado ahí. Padre tiene muy buena perspectiva, pero si nosotros queremos crecer, tenemos que mejorar esa educación, crear espacio y crear los elementos para que haya una verdadera integración de este país. Entonces yo pienso que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo entiende, pero no nos decidimos a tomar la decisión, para la redundancia, tomar la decisión de los cambios que hay que hacer. Luces cortas, tenemos que generar empleo masivo, aunque sea de baja calidad. Luces medias, mejorar la educación. Luces largas, empezar un sistema de incentivos para que aquí nosotros podamos mejorar las oportunidades de empleo y tecnificar la economía panameña, que podamos tener empleo de calidad.
Eso sería lo que yo veo, y eso es una labor de estadistas, no del gobierno. Una información, ya tengo a la licenciada Ana Matilde ahí, una información un tuit que publicó ayer la colega periodista Maritrini Sea, en base a una información de La Estrella de Panamá, que dice lo siguiente: menos gasto social, pero más cárceles. La ecuación de la administración del presidente José Raúl Mulino. La comparación de los presupuestos 2024-2026 muestra una reducción de más de 200 millones en instituciones claves de política social, especialmente en inversión pública, mientras aumentamos los recursos destinados a la construcción de penales. Solamente en divisa estamos construyendo una cárcel de 177 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la política social del Estado en este momento, señor Bustamante? Bien. Yo voy a tratar lo voy a explicar, pero déjame una cosa primero. Yo investigué el tema de la gente en la cárcel. Del 30 al 45% de la población que está detenida es por delitos asociados al narcotráfico. El restante 40-45% son delitos comunes y un 10-15% los otros delitos. Pero buena parte de esos delitos comunes que no están desglosados corresponden a personas, usuarios, consumidores de droga que cometen delitos para mantener su vicio. Así que nosotros podemos decir que parte del problema que nosotros tenemos está vinculado en gran medida a un problema de narcotráfico, y aquí viene la política pública. La política pública panameña está orientada a bajar el narcotráfico. Por eso es que tú no ves policías en las calles. Están en la frontera, están correteando a la gente del narcotráfico. Y viene la gran pregunta: ¿el correo del narcotráfico es la mayor proporción de personas en la cárcel? Pero estoy haciendo más cárceles, pero la sensación de inseguridad en el país crece. Entonces no hay relación entre lo que se está haciendo para preservar el problema de seguridad que es el narcotráfico con la percepción de inseguridad que tiene la población. Entonces algo está ahí, algo no está embonado, es lo primero. Esa es una parte. La segunda parte es, bueno, ¿cómo evito yo que la gente entre al sistema? Y volvemos a caer en el tema. Mientras tú tengas un muchacho que abandona la escuela, que no tiene trabajo, y hay un narcotraficante que le está ofreciendo un dinero relativamente fácil, ¿qué crees tú que va a pasar? Ese muchacho se va a meter en la pandilla esa que da servicio de trasiego a la droga. Entonces tenemos que los altos retornos que da la actividad del narcotráfico es un incentivo, y si tengo una bolsa de población que tiene una educación baja, deficiente, sin calidad, que además tiene una deserción escolar, se va a esa actividad, entonces yo estoy nutriendo el narcotráfico con la juventud que está abandonando las escuelas. Entonces tengo un problema ahí, de nuevo, educación. ¿Cuál es la educación que yo quiero? Ese es el punto. Vamos a ver la política de gasto social. Panamá tiene una política de gasto social alta. No nos llamemos engaño. El tema es si está bien focalizada esa política de gasto público. Y es donde yo me hago las preguntas. ¿Estamos focalizando el gasto verdaderamente donde debe ser? ¿Estamos logrando el rendimiento de eso? Yo no lo puedo decir porque caemos en otro problema que hay en este país. Que nosotros no veíamos resultados del gasto público. El presupuesto no es por resultados, es por gasto. Y lo que ha hecho la periodista es analizar gastos, no resultados. Entonces yo tengo que decir, ok, yo reduje el gasto, ¿qué impacto tuvo en el resultado? Aumentó esto, disminuyó el otro, yo aumenté el gasto en cárcel, bajó la seguridad. No, entonces el indicador que hay aquí es lo único que encontré. Entonces, esas inversiones en cárcel y en detecciones no me está bajando el índice, la percepción de seguridad ni el número de delitos que se están cometiendo en el país. Entonces hay un problema de enfoque. Lo mismo pasa en la política de gasto social. Yo no sé si es mucho o es poco lo que quitaron.
Lo que yo no sé es si esos gastos que se han quitado están teniendo un impacto en los resultados finales. Porque, repito, y esto debo decirlo con mucho, mucho respeto, esto lo viví yo en El Salvador, en México, en Sudamérica. Cuando el subsidio se hace parte del ingreso de la persona, baja su participación en el mercado laboral. Dicho de otra manera, el subsidio se convierte en una forma de que las personas no hagan un esfuerzo de trabajo, y si además está mal educada y no tiene, estás perpetuando una situación. El subsidio tiene que tener un objetivo. Yo te voy a dar un subsidio para elevarte, para llevarte a otro nivel, para que tú puedas conseguir un trabajo. ¿Se está haciendo eso? No lo sé, dudo. Vuelvo y repito, siento yo de que aquí falta, no por falta de información, ni por falta de conocimiento, por falta de decisión política, una visión de Estado, no este gobierno, todos los que hemos tenido, que miran el país en función de los 5 años que les toca gobernar. Entonces, ahí hay mucho que hacer y buena parte la tenemos los ciudadanos. Seguimos escogiendo a los mismos y no quiero seguir por ahí porque me puedo buscar una expulsión del país. Bueno, gracias. No sé si la licenciada Ana Matilde quiere decir algo. Sí, quería preguntarle, buenos días a todos, profesor, el licenciado Bustamante, una pregunta. Cuando usted dijo que en Panamá hay un sector que sí está generando, pero los mínimos empleos, pero con los más altos salarios, ¿cuál es ese sector? Básicamente es el sector de servicios financieros, el sector ligado a la logística. Esos son sectores que generan empleos de muy buena calidad, de muy buenos salarios, pero realmente ahí venimos el drama. Los muchachos que pueden aspirar ahí solamente los que tienen mejor educación. Y déjame dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que es miembro de la Junta Directiva del Canal, y él me decía un día, dice, Francisco, tenemos un problema, queremos abrirlo, y cuando abrimos una cosa, los muchachos que nos llegan con los mejores currículos pertenecen a las clases sociales más altas. ¿Por qué? Porque el muchacho popular no tiene acceso al financiamiento de estudios, tiene que trabajar para ver cómo sobrevive, le toma mucho tiempo. Esa, por ejemplo, podría ser una gran política social que no se practica, reenfocar los préstamos para la educación. Así es. Poder hacer una evaluación de esa población, que yo, en lo único que discrepo con ustedes en el calificativo, ellos no abandonan el sistema escolar los expulsa, porque no tienen la capacidad integral de revisar la situación socioeconómica de ese hogar y por qué esa criatura no puede seguir caminando sin uniforme, con hambre para llegar a esa escuela, y porque la presión de la pandilla es muy grande en el sector en el que vive, una presión social muy fuerte, un hogar desintegrado o un hogar disfuncional o con un monoparental y con un monoparental que también trabaja y casi no se ven. Así que si usted imagínese, si uno que hace el esfuerzo de 2 cabezas en un hogar y uno tiene presencia, y cuando no es un padre el otro busca y está presente y los hijos se desvían. Ahora imagínense esos hogares en los que no hay presencia en todo el día de un solo progenitor, y que muchas veces las abuelas, porque en este país el 85% de los hogares son hogares, no son nucleares, ¿no? Son de hogares de divorcio, son hijos criados por abuelos, etcétera. Así que la situación social de Panamá es muy fuerte. Las políticas sociales no se pueden abandonar. Se tienen que redirigir, ahí concuerdo con usted, pero también tienen que diseñarse nuevas que puedan realmente llevar a los panameños de los estratos más humildes a un nivel al que mínimamente pueda ser aspiracional. Porque no puede, o sea, simplemente no se puede, como quien dice, ¿cómo es que dicen en el boxeo? Tirar la toalla. Tirar la toalla y simplemente decir, bueno, ya no se puede hacer nada con esta población que no está educada, que no sé, que etcétera, etcétera, porque no es que somos vagos, es que no tenemos oportunidades. No sé si le logro transmitir, o sea, yo creo que también está faltando más democracia. Usted habló de que nosotros tenemos que participar, los ciudadanos, pero si no hacen presupuestos participativos, ¿cómo entramos nosotros? O sea, gobiernos tienen distintos modelos para gobernar, pero definitivamente el que tenemos ahora ha excluido a un sector importante de la población, que no sea el empresarial, que no sea solo aquel que habla su mismo lenguaje. Y uno tiene que comprender, creo yo, que cuando se gobierna para todos,
aunque solo el 33% haya votado por ti. Eres el presidente de todos, entonces hay que encontrar el mecanismo para que haya presupuesto participativo, que las comunidades puedan tener mecanismos de participación para la incidencia política, para que haya una verdadera transformación, porque yo creo que realmente si nos atenemos solamente a la fórmula de cada 5 años del grupito que gobierne, ya hemos demostrado históricamente que eso no funciona, porque nosotros estructuralmente seguimos con las mismas fallas. Yo dije que yo creo que sí hay gasto social en Panamá y es alto. El problema es dónde está asignado, cómo está asignado y cuáles son los resultados. Y yo pienso que ese sería un gran ejercicio. Lo que usted acaba de decir, yo inclusive lo escribí hace años, cuando yo vivía fuera de Panamá, un amigo me pidió una idea y yo se la mandé. Yo dije, mira, yo agarraría, por ejemplo, el IFARU, justamente el IFARU. El muchacho que se graduó con primer puesto de honor, si tú quieres irte a estudiar sánscrito, es tu derecho, te lo ganaste. Te vas a estudiar sánscrito. ¿Por qué? Porque demostraste una dedicación y te ganaste el derecho a escoger. De ahí para adelante, todas las becas responderían a una lógica de cuáles son las actividades que el país necesita desarrollar. Pero aquí damos becas para jugar tenis, para ser chef, para estudiar administración de empresas. Sí, que todo eso nos lleva a la corrupción, que es la forma en que entonces, se está distribuyendo. Se forma una bolsa y lo peor, se lo damos a los representantes para que ellos distribuyeran las becas. Entonces, distorsionamos totalmente el concepto de un instituto de formación de recursos humanos, por amor de Dios. El nombre lo dice. Entonces, ¿qué hicimos? Fue una bolsa de gasto. De nuevo, tenemos un presupuesto de gasto, no de inversión en la persona. Entonces, ahí tenemos el gran problema. Ese es un caso. Yo hubiera dicho eso. Las becas van en los sectores prioritarios. Y me sentaría con las universidades del Ministerio de Educación y decirles, señores, ustedes están produciendo profesionales de baja calidad en muchos casos, pero en otros peor, que el país no tiene espacio para ello. Y señor Bustamante, eso ya se probó en el país que funcionó. En la época del diseño que se hizo con el doctor Nicolás Ardito Barleta, hay un montón de economistas aquí que venían de estratos humildes, que estudiaron con becas del gobierno y se fueron a estudiar becados y han retornado al país y trabajaron en el sector público y se ha visto esos resultados. O sea que no podemos decir que todo en la historia del país ha sido fracasado. Ha habido cosas que funcionan, pero entonces viene el modelo, cambian en los gobiernos y votan esos libritos. Pues entonces ya todo lo pasado no sirve. Eso no puede ser. Así, entonces yo digo que nosotros tendríamos que hacer esos juntar. Ahora tenemos un montón de universidades, señores. Los incentivos del Estado van a las carreras, no a las universidades. Todos los incentivos se van a dar en función de las carreras que el país necesita, no de las universidades que hay, no de las escuelas que hay. Entonces ese sería un cambio cualitativo importante. Y el otro cambio que yo digo es la focalización del gasto. La focalización del gasto social tiene que ser. Hay gente que tiene subsidios que honestamente no, que pudieron vivir sin ellos. ¿Ves? Entonces yo creo que hay mucha tarea que hacer. Yo pienso que el país, a pesar de los pesares, sigue creciendo, pero de nuevo sigue creciendo con esa desigualdad y va a seguir creciendo mientras no rompamos el problema de la educación. Lamentablemente, es el favor y el contra que tenemos para el futuro de Panamá. Gracias, profesor Francisco Bustamante, por estar con nosotros en la mañana de hoy haciendo docencia importante. Iniciamos con el tema del CEPANIN y hemos concluido precisamente con este tema social que atraviesa el país y también sobre la educación y las transformaciones que se necesitan hacer en ese sentido si queremos